ustedes saben que es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, tanto masculino como en el sexo femenino. Y además es una de las neoplasias más mortales, porque cuando usted tiene un cáncer de pulmón, a los 5 años están vivos el 15% de los pacientes. O sea que es una neoplasia que tiene una alta mortalidad y en un tiempo bastante corto. Todo eso a pesar de todo lo que hemos investigado y todo lo que se ha trabajado tratando de mejorar las quimioterapias y los tratamientos para los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Por supuesto, el factor predisponente más importante del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Hay una relación directa entre el número de cigarrillos, los años en que el paciente ha fumado, el contenido de nicotina de los cigarrillos, el contenido de alquitrán de los cigarrillos. Esto es muy importante porque haga usted la especialidad que haga, cada vez que usted está en contacto con un fumador, usted tiene que decirle que tiene que dejar de fumar. Pero se lo tiene que decir con convicción. Y además, cada vez que usted está en contacto con un fumador, haga la especialidad que usted haga, usted tiene que estar muy atento a ver de cualquier síntoma extraño que tenga el paciente, pensando siempre que si es fumador puede tener un cáncer de pulmón. Usted tiene que tomar esa costumbre. Además, recordar que el tabaquismo aumenta la incidencia de cáncer de riñón, de cáncer de vejiga, de cáncer de páncreas, de cáncer de esófago, de cáncer de laringe. Entonces, cuidado que no es el único cáncer que hay que pensar, y también cáncer de la cavidad bucal. Entonces, no es el único cáncer que usted tiene que pensar en los pacientes tabaquistas. Desde ya, usted como médico no tiene que fumar, y menos adelante de los pacientes. Menos adelante de los pacientes. Usted como médico puede fumar cuando está solo en su casa en el baño encerrado. Usted no puede fumar en público. Si usted fuma en público, la gente dice, mira los doctores, te dicen que no fumé, que está mal, que fumar te hace mal, mira, están todos fumando en la puerta de la facultad. Usted no puede fumar, porque usted tiene que dar el ejemplo. Si usted no da el ejemplo, estamos sonando. Puede haber también cáncer de pulmón sin fumar. El cáncer de pulmón sin fumar, hay que pensar de que hay alguna exposición laboral, alguna sustancia que puede tener alguna posibilidad cancerígena. Ahí se han descrito exposición a las radiaciones, al gas mostaza, al níquel, al berilio, al cadmio, al sílice, al asbesto, al arsénico, al radón, al cloruro de vinilo. O sea, hay toda una serie de sustancias cuya exposición puede provocar cáncer aunque usted no fume. Al humo de la leña también, sí, porque produce una combustión incompleta y esa combustión incompleta puede producir gases tóxicos. La fibrosis pulmonar, la sarcoidosis y la esclerodermia favorecen la aparición de cánceres de pulmón. Hay también una alta relación entre tumores de boca, tumores de laringe y cáncer de pulmón. Si un tipo tuvo tumor de laringe, puede tener tumor de pulmón. Si tuvo tumor de pulmón, puede tener tumor de laringe. Lo mismo vale para el cáncer de boca. También haber sufrido radiación torácica por un linfoma o por un cáncer de mama favorece la aparición de un cáncer de pulmón. Está discutido si la marihuana puede producir cáncer de pulmón. La polución ambiental en las grandes ciudades se cree que puede producir cáncer de pulmón. Desde el punto de vista de la histología, tenemos los siguientes tipos. Tenemos el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es un tumor que aparece en un epitelio plano estratificado. Lo que ocurre es que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilias y células caliciformes. Pero si usted fuma, se produce una metaplasia de ese epitelio bronquial y se transforma en un epitelio plano estratificado. Y entonces, por ese epitelio plano estratificado, aparece una masa proliferante endobronquial. Esto es muy importante porque usted, cuando quiere descartar un cáncer de pulmón, no alcanza con pedir una tomografía, porque usted puede tener el tumor adentro del bronquio, y el pulmón está fantástico, pero adentro del bronquio usted tiene el cáncer, y eso no se ve en la tomografía. Usted tiene que pedirle la tomografía, pero también le tiene que pedir una endoscopía para ver eso.
Entonces, el carcinoma de células escamosas es el que va a crecer adentro del bronquio, el que va a tapar el bronquio y el que va a terminar dando atelectasias. Después tiene los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son el tipo más común, son el 40% de los cánceres de pulmón. Estos cánceres son periféricos, se ubican en la periferia del pulmón y aparecen como si fueran nódulos pulmonares. Pueden cavitarse, pero no es muy frecuente que se caviten, pero a veces pueden cavitarse. Y hay que distinguirlos de metástasis de cánceres de otra localización. En general, estos adenocarcinomas aparecen en zonas donde el pulmón se lesionó previamente por otra enfermedad. Después tiene el carcinoma broncoalveolar. El broncoalveolar es muy raro, es el 1%. Yo tuve la oportunidad de ver un solo caso. La esclerodermia facilita la aparición de cáncer broncoalveolar. Es un cáncer que aparece en un pulmón, pero rápidamente pasa al otro pulmón. ¿Por qué pasa tan rápidamente de un pulmón al otro? Porque el cáncer se desarrolla en los alvéolos y se desarrolla en los bronquiolos. Y fabrica una gran cantidad de mucina, o sea, una especie de moco muy líquido, muy abundante, que produce broncorrea y deshidratación. Yo este paciente que vi con este carcinoma bronquiolo-alveolar, siempre me acuerdo, porque el tipo tenía al lado de la cama un balde y expectoraba por día medio balde. Era una cosa, nunca había visto una cosa igual. El tipo se la pasaba escupiendo y expectorando, escupiendo y expectorando, escupiendo y expectorando todo el tiempo. Un espanto. Cuando usted los ausculta, como el alvéolo está inundado por esta mucina, puede escuchar crepitantes. De hecho, a este pobre tipo, cada vez que llamaban a la emergencia, le escuchaban los pulmones, decía, es una insuficiencia cardíaca y lo internaban. Y no era una insuficiencia cardíaca, que tenía el pulmón lleno de mucina. ¿Saben lo que tuve que hacer? Tuve que poner un cartel arriba de la cama que dijera, estimados colegas, no tiene insuficiencia cardíaca, lo que tiene es un cáncer broncoalveolar que fabrica mucina y por eso tiene crepitantes. Porque si no, pobre tipo, cada vez que llamaba al médico lo internaban por insuficiencia cardíaca, y el tipo no tenía insuficiencia cardíaca. Lamentablemente, los que tienen cáncer broncoalveolar tienen una sobrevida larga, no te mata enseguida, te mata en años, pero no tiene cura, no responde a ningún tratamiento, ni quimioterapia, ni cirugía, ni radioterapia, o sea, es un tumor muy resistente a todos los tratamientos. Después está el de células grandes. El de células grandes es una forma poco diferenciada, no es tan frecuente, se localiza también en la periferia del pulmón, pero son lesiones que en general adquieren gran tamaño y frecuentemente se cavitan. Y finalmente nos queda el más maligno de todos, que es el de células pequeñas, también llamadas células en avena o cáncer tipo hot cell. Este cáncer empieza en la submucosa del bronquio, no en la mucosa, en la submucosa del bronquio. Produce masas de color blanco grisáceo que tienden a ocluir las vías aéreas proximales. Se los observa en general como una masa perihiliar, una gran masa perihiliar, y tienden a invadir rápidamente el inmediastino y tienden rápidamente a dar metástasis a distancia. Cuando son tumores que derivan de células neuroendocrinas. Y lamentablemente cuando usted tiene un hot cell, ya está diseminado. Ya se vio que si usted lo opera al divino botón porque ya está diseminado. Entonces, este tumor es raro que se haga cirugía en un hot cell, en general se hace quimioterapia o radioterapia. Muy bien. ¿Qué es lo que me importa a mí del cáncer de pulmón? A mí lo que me importa es que usted no se lo trague. Que usted cuando tenga un paciente, usted tenga la sospecha de que puede tener un cáncer de pulmón, que usted no se trague el cáncer. El diagnóstico es complicado, no es tan sencillo. Ahora le voy a explicar por qué usted va a tener que tener en cuenta muchas cosas para pensar en un cáncer de pulmón. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Bueno, primero, hay tipos que están con un cáncer de pulmón y no tienen síntomas. Y es un hallazgo. Le piden una placa de tórax para entrar a un trabajo, o le piden una placa de tórax porque le pidieron una placa de tórax, a algunos se le ocurrió pedir una placa de tórax, y de casualidad le encuentran un cáncer. Esos son el 10% de los casos. O sea, los asintomáticos son el 10% de los casos. A veces el tumor se puede presentar
con sintomatología general tóxica asociada a cualquier cáncer. Por ejemplo, el paciente puede tener pérdida de peso, pérdida de apetito, lo que se llama un síndrome de impregnación neoplásico, malestar general, astenia, puede tener una anemia de trastornos crónicos. Esta forma de presentación con un síndrome de impregnación neoplásico, con deterioro del estado general, es poco frecuente en el cáncer de pulmón, pero cuando lo tiene es de mal pronóstico. Es poco frecuente, pero cuando lo tiene es de mal pronóstico. Después podemos tener manifestaciones del tumor por las cosas que el pulmón hace el tumor hace adentro del propio pulmón. O sea, ¿qué hace el tumor adentro del pulmón? Por ejemplo, si el tumor está en un bronquio, puede tapar el bronquio. Si tapa el bronquio, puede tener una atelectasia. Eso hemos visto en las clases, imágenes atelectásicas, porque el tipo tiene un tumor en un bronquio, se le tapa el bronquio, y tiene una atelectasia que puede ser de un lóbulo, pero si es del bronquio fuente, si el cáncer está en el bronquio fuente, puede tener una atelectasia de todo el pulmón. Entonces, se puede manifestar como una atelectasia. Esa atelectasia le va a provocar al paciente disnea, dificultad respiratoria. A veces, el tumor se presenta con una neumonía. ¿Por qué? Y porque el tumor crece en el bronquio, y a medida que va creciendo en el bronquio, va ocluyendo la luz del bronquio. Entonces, va ocluyendo, y se acumula el moco. Y el moco que se acumula se infecta, y el tipo hace una neumonía. ¿Qué va a hacer usted en estos casos? Usted tiene que tratarle la neumonía. Cuando se cura la neumonía, usted tiene que sospechar que abajo de la neumonía puede haber un cáncer de pulmón, sobre todo si el tipo es un gran fumador. Entonces, en ese caso, usted le va a tener que pedir una endoscopía cuando se cura la neumonía. ¿Qué porcentaje de cáncer está en los pacientes que tienen neumonía? De cada 100 neumonías, 3. De cada 100 neumonías, 3 tienen abajo un cáncer de pulmón. Pero es importante que usted lo descubra, porque si no lo descubre, el tipo pierde la posibilidad de ser tratado en un estadio precoz. Entonces, ¿qué hago yo? Suponete, tengo un tipo de 50 años, viene a la clínica con una neumonía, pero el tipo es un gran fumador. Bueno, fenómeno. Yo te trato la neumonía, te curo. Ahora, después la neumonía, endoscopía. Hay que quedarse tranquilo de que ahí abajo no haya un cáncer. Profe, perdón. Siempre se pide entonces en un paciente con tabaquista, mayor de edad, después Sí, si de... tenés una neumonía en un chico joven que no fuma, no tiene otros factores de riesgo y se agarró una neumonía, no le voy a hacer una endoscopía. Pero en una persona de más de 45 años, fumadora, importante, que hace una neumonía, tengo que pensar que abajo de la neumonía puede haber un cáncer. Entonces, por la duda, mejor endoscopiar. Mejor endoscopiar. Perfecto. Gracias, profe. A veces el cáncer está en el bronquio y erosiona pequeños vasitos pequeños vasos, y entonces el paciente puede tener hemoptisis o puede tener una expectoración hemoptoica, y a veces puede expectorar pedacitos de tumor. Acá es importante porque el paciente, en general, cuando tiene hemoptisis o cuando ve cosas raras en la expectoración, viene a la consulta. Porque el tipo le dice, estoy expectorando algo raro, no sé qué es. En general vienen a la consulta. Entonces, la hemoptisis, la expectoración hemoptoica o expectorar pequeños fragmentos del tumor también es algo que nos tiene que llamar la atención. Si el tumor afecta una gran parte del parénquima pulmonar porque se extiende mucho en el pulmón, puede producir disnea. También la presencia de un tumor en el bronquio puede producir una tos persistente. Esto es difícil porque como son fumadores, y muchos de ellos tienen EPOC, el fumador tose todos los días. Entonces es difícil, tiene que ser un fumador que sea muy inteligente y que sea muy observador para darse cuenta que está tosiendo más de lo habitual. Está tosiendo más frecuentemente de lo habitual. Cuando te cae ese paciente fumador que está tosiendo más de lo habitual, endoscopía, puede tener un cáncer de pulmón. Finalmente, el tumor puede sufrir necrosis y se puede cavitar, ser una caverna, ser lo que se llama un absceso de pulmón. Cuando hay un absceso de pulmón hay necrosis del tejido pulmonar y el paciente puede expectorar pedacitos de tumor. Acá va a haber que hacer diagnóstico diferencial con la tuberculosis, enfermedades que producen cavernas.
Es raro que el cáncer de pulmón se presente como neumotórax. Tiene que ser un tumor periférico del pulmón que se necrose y que entonces el aire entre en contacto con la pleura. El 3% de los neumotórax pueden ser por cánceres de pulmón. O sea, es una cosa rara, pero puede ocurrir. A veces por extensión linfática, en el pulmón se produce lo que se llama una linfangitis pulmonar tumoral. Da una placa sucia donde todas las células neoplásicas están invadiendo los linfáticos del pulmón. Puede haber dolor torácico o disconfort torácico hasta en el 50% de los cánceres de pulmón. Entonces, un tipo que viene a la consulta, fumador, que te dice ando con una molestia en el tórax, un dolor, me duele el tórax, guarda porque ese tipo puede tener un cáncer de pulmón. Se va con tomografía y endoscopía. 50%, quiere decir que cada 2, 1 tiene esto, mucho. Finalmente, en los tumores, sobre todo los adenocarcinomas, son de localización periférica y suelen asentarse en zonas donde hay cicatrices de lesiones pulmonares previas. Cicatrices de lesiones pulmonares previas. Entonces, todo esto es lo que puede tener adentro del pulmón. Entonces, fíjense todo lo que dije, ¿eh? Dije atelectasia, neumotórax, neumonía, dolor, disnea, tos persistente. Entonces, dijimos un montón de cosas que están en relación con lo que el tumor hace adentro del pulmón. ¿Hasta acá me siguieron bien? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bueno, muy bien. Después tenemos lo que el tumor hace en los órganos adyacentes al pulmón. O sea, el tumor crece e invade órganos por contigüidad, órganos que están cercanos al pulmón. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, por supuesto, el órgano más cercano que tiene el pulmón es la pleura. Entonces, el tumor invade la pleura. Cuando invade la pleura va a producir un derrame pleural tumoral. Es un derrame pleural que en general es un exudado o es un derrame hemorrágico. La macana que cuando ya el tumor te invade la pleura, en general sonaste, es irresecable y te vas a morir. O sea, la invasión de la pleura prácticamente lo sentencia al paciente. Si usted quiere confirmar las metástasis en la pleura, le va a hacer punción del líquido, va a buscar las células neoplásicas, y si no las encuentra, le puede hacer una toracoscopía. O sea, usted le hace una incisión en el pulmón, le drena el líquido, mete el toracoscopio, recorre la pleura y va a encontrar acúmulos de células neoplásicas proliferando en la pleura. Usted las puede biopsiar. Pero invasión pleural implica que el tipo está caput. Después, si el cáncer está en el vértice del pulmón, eso se llama síndrome de Pancoast-Tobías. Ese cáncer del vértice del pulmón invade con mucha facilidad las costillas, invade con mucha facilidad la pleura, invade con mucha facilidad las vértebras, e invade con facilidad el esófago, porque todo está muy cerquita. La invasión del esófago puede producir la aparición de fístulas broncoesofágicas. Entonces, cuando el paciente come, la comida se le va al pulmón y hace neumonías a repetición. Se muere. Cuando invade el hueso, y el paciente va a tener intenso dolor óseo. El dolor óseo es un dolor muy intenso, te duele de día, te duele de noche, no te para de doler todo el tiempo. También esos tumores del vértice pulmonar pueden invadir el plexo braquial. Si usted se acuerda de anatomía, el plexo braquial pasa por arriba del pulmón y inerva el hombro, el brazo, el antebrazo. Entonces, ese plexo braquial, cuando está comprimido por el tumor, el paciente puede tener dolor en el hombro, en el brazo, en el codo, en el antebrazo, y puede tener parestesias, sensación de hormigueo en los brazos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Usted es traumatólogo, usted no es clínico, usted es traumatólogo. Entonces viene un paciente y le dice, ¿qué tal, doctor? Mire, ando con un dolor en el hombro y en el brazo. Entonces usted le dice, ¿hizo algún esfuerzo?
Y sí, levanté una maceta este fin de semana. Bueno, debe tener una distensión del manguito de los rotadores, tómese un antiinflamatorio, sáquese una placa del hombro. Y no le pedís una placa de tórax. Y el tipo en el hombro no tiene nada, pero lo que tiene es un cáncer en el vértice pulmonar. Y el dolor que tiene en el hombro y en el brazo es porque el tumor le está comprimiendo el plexo braquial. El mes pasado tuve un paciente, señor añoso, me llamaron para verlo. El tipo tenía una paresia del lado derecho, pero cuando voy a la casa le pregunto al hijo si tiene estudios de él, entonces me muestra los estudios y el señor tenía 5 metástasis pulmonares en una tomografía que tenía 1 año, o sea que 1 año antes tenía 5 metástasis pulmonares el señor. Yo le digo, escúchame, si tiene metástasis pulmonares puede tener una metástasis en la cabeza. Le pedí la resonancia, tenía una metástasis en la cabeza. Y a las 2 semanas empezó con dolor en el brazo. Le digo, y tiene una metástasis en el vértice del pulmón. Y efectivamente tenía una metástasis en el vértice del pulmón. Entonces, muy importante recordar. También ahí, cerquita del vértice del pulmón, hay un ganglio, que es el ganglio simpático cervical. El ganglio simpático cervical se puede destruir. Cuando el ganglio simpático cervical se destruye, aparece el síndrome de Claude-Bernard-Horner. El paciente tiene una ligera tosis palpebral, tiene miosis y tiene anhidrosis de la cara. Y a veces, antes de que tenga el Claude-Bernard-Horner, el ganglio cervical está irritado y tiene el síndrome que se llama de Purfure-Dupetit, que tiene todo lo contrario. O sea, tiene aumento de la hendidura con aumento de la sudoración y midriasis. Entonces, estos síndromes de compromiso del simpático no son paraneoplásicos, son síndromes por compresión y destrucción del simpático cervical. Síndromes por compresión y destrucción del simpático cervical. Entonces, fíjense todo lo que le puede pasar al tipo por invasión de órganos cercanos. Yo le puedo preguntar a usted en el examen, dígame, ¿qué sintomatología puede tener un cáncer de pulmón por invasión de órganos cercanos? Te va a decir, y bueno, doctor, puede tener derrame pleural, invasión del esófago, de las costillas, de la vértebra, del plexo braquial y Claude-Bernard-Horner y Purfure-Dupetit. Todo eso puede tener, por invasión de órganos cercanos. ¿Qué pasa cuando el tumor metastatiza, pero metastatiza en los ganglios mediastinales? Metastatiza primero en el mediastino. Bueno, ustedes tuvieron con la doctora Moraes la clase del síndrome mediastinal. En general, en el mediastino pasan un montón de estructuras muy importantes. Usted ahí tiene la arteria pulmonar, las venas pulmonares, usted tiene el nervio laríngeo recurrente, tiene el nervio frénico, tiene el vago, tiene un montón de estructuras, el pericardio, un montón de estructuras muy importantes que están en el mediastino y que entonces estas estructuras se pueden invadir por el cáncer. Profe. Si se invade el nervio laríngeo recurrente, el nervio laríngeo recurrente es el que inerva las cuerdas vocales. Entonces el paciente va a tener una parálisis de cuerda vocal y se puede presentar con disfonía. Pero es una disfonía muy particular que se llama voz bitonal. Voz bitonal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente viene hablando así, de golpe pasa a hablar así, y de vuelta vuelve a hablar así, pero de Sí, la pronto... profe nos dijo que era como el gallo Claudio. Claro, exactamente, que le cambia la voz así como le cambiaba el gallo Claudio, exactamente así. Entonces, cuando usted nota eso, usted le tiene que preguntar al paciente, ¿usted siempre tuvo esta voz? No, doctor, hace 3 meses, 4 meses que tengo esto. Ah, lo más probable es que tiene un cáncer con metástasis mediastinales y uno de los más frecuentes es el cáncer de pulmón. Usted lo manda al otorrino, el otorrino le hace una laringoscopía. En la laringoscopía va a ver que una de las cuerdas vocales se mueve, pero la otra está paralizada. Entonces el paciente tiene una parálisis de cuerda vocal, usted después le va a pedir una resonancia de tórax y va a ver las metástasis y probablemente va a ver el cáncer primario a nivel del pulmón, si es de pulmón, ¿no?
Si lo que se afecta es el frénico, va a haber una parálisis diafragmática. El diafragma está paralizado, no se mueve, no excursiona. Entonces, cuando usted le hace la expansión de las bases, usted va a ver que uno de los pulmones desciende y el otro pulmón no desciende, y el diafragma está fijo, está paralizado. El paciente tiene una parálisis diafragmática. Fíjese todas las maneras que se puede presentar el paciente. Por eso el cáncer de pulmón parece muy sencillo, pero es un cáncer difícil de enganchar, porque tiene muchas formas de presentación diferentes. Si el tumor comprime el nervio vago, la compresión del nervio vago produce una tos perruna, persistente, y además puede producir taquicardias y bradicardias inexplicables. Ya hablamos del Clover Horner y el Purfur du Petit por la compresión del ganglio cervical superior. Se puede comprimir la vena cava inferior. Si se comprime la vena cava inferior va a dar un síndrome que se llama el síndrome de la vena cava inferior, que por suerte es bastante raro. Bastante raro. Yo no vi nunca un síndrome de la vena cava inferior. Síndrome de la vena cava inferior, el paciente tiene tremendos edemas en la parte inferior del cuerpo porque tiene la cava tapada. Lo que sí se ve mucho, es el síndrome de la vena cava superior. La vena cava superior está afectada en el 8% de los cánceres de pulmón. Más frecuentemente en los tumores de pulmón del lado derecho. Puede presentarse también en el linfoma y puede presentarse en el cáncer de mama. O sea que no es la única causa del cáncer de pulmón. La vena cava es una cava superior, es una vena que mide 8 centímetros. En esta vena desembocan todas las venas que traen la sangre de la cabeza, o sea, las yugulares, y las subclavias, que traen la sangre de los brazos. Entonces, ¿qué pasa cuando a usted se le tapa esta vena? ¿Qué va a tener el paciente? Puede tener edemas en mi miembro superior, ¿no? Brazo. Va a tener edemas en los brazos, va a tener edema en los hombros. Profe. Y ¿Edema en esclavina, doctor? Va a tener lo que se llama edema en esclavina. Ahí, usted me puede decir, bueno, edema en esclavina. Yo le voy a preguntar, ¿y qué es una esclavina? ¿Por qué se llama edema en El esclavina? hábito que usan las monjas, ¿puede ser? Exactamente, señorita. Es el hábito, esa cosa blanca que tienen las monjas en la cabeza y sobre los hombros. Esa es la esclavina. Porque esa cosa blanca que tienen las monjas en la cabeza y arriba de los hombros indica que son esclavas de Cristo. Parece que no llegó el feminismo a la iglesia todavía, entonces son esclavas de Cristo, como si pobre Cristo necesitaba tener esclavas, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Tienen también una edematización de toda la cara está edematizada. Tiene edematización de la lengua, hay una macroglosia. Tienen congestión de la nariz, pueden tener epistasis. Las conjuntivas están inyectadas. El paciente va a tener edema cerebral e hipertensión endocraniana, y eso lo mata, termina muriendo por enclavamiento cerebral. Esa hipertensión endocraniana produce cefaleas. Si usted le mira la zona que está cercana a la clavícula, va a observar que hay una circulación venosa colateral, que son venas dilatadas a través de las cuales la sangre está tratando de regresar hacia llegar al corazón, volver al corazón. Las yugulares están distendidas, sin latidos, y no se modifican con la respiración. Ese es el síndrome de la vena cava superior. Es una emergencia oncológica. Cuando usted tiene un síndrome de la vena cava superior, si usted no hace algo rápido, el paciente se muere en pocos días. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer un bypass venoso entre el corazón y por arriba del tumor. Eso lo hace el cirujano vascular, para que la sangre pueda regresar al corazón y desaparezca todo el síndrome de la vena cava. Y después le va a tener que tratar el tumor. El tumor en general lo va a tratar con quimioterapia. Ya cuando tiene metástasis,
Ya no tiene mucho sentido operar el primario si ya tiene manifestaciones metastásicas. Finalmente, el tumor puede invadir el pericardio. Los tumores de mama y los tumores de pulmón son los que más frecuentemente producen invasión del pericardio y van a producir un derrame pericárdico. Es un derrame pericárdico que es un exudado y muchas veces es hemorrágico. Y si ese derrame se torna un derrame masivo, al ocupar todo el pericardio no deja que el corazón lata adecuadamente, comprime el corazón y no lo deja latir. Y eso se conoce con el nombre de taponamiento cardíaco y el paciente se puede morir. Usted en este caso le va a tener que hacer una punción de pericardio y drenarle todo ese líquido tumoral, pero lamentablemente con eso no resuelve su metástasis pericárdica, el paciente se muere en pocos meses. Entonces fíjense todas las manifestaciones que hemos dicho. Hemos dicho tos, disnea, dolor torácico, dolor en el hombro, disfonía. Hemos dicho un montón de manifestaciones, ¿no? Que usted tiene que pensar en un cáncer de pulmón. Cuando yo era alumno, un día estaba de guardia y viene a consultar un paciente porque tenía tos. Este paciente era un paciente de Misiones. Vieron que en Misiones hay muchos alemanes, ucranianos, croatas. Entonces se da una mezcla entre indígenas y europeos muy particular. Entonces el tipo tenía rasgos medio indianos, pero tenía ojos celestes. Celeste, celeste, celeste. Cuando yo estoy charlando con él, yo estaba en sexto año de la carrera. No me había recibido todavía. Hacía guardias todos los lunes en San Miguel, 24 horas de guardia. Cuando lo miro al tipo, veo que tiene una pupila normal. Como tenía los ojos tan claritos, se veía muy bien la pupila. Entonces tenía una pupila normal y la otra pupila chiquitica. Entonces digo, no me digas que este tipo tiene un Claude Bernard Horner. Si tiene un Claude Bernard Horner, tiene un tumor y está con tos, debe ser de pulmón. Entonces le pido una placa. El tipo se saca la placa y tenía un Claude Bernard Horner. Se lo diagnostiqué yo, siendo estudiante, estando en sexto año. Entonces, muy importante mirarle los ojos a los pacientes, mirarle las pupilas. Bueno, después nos quedan las manifestaciones metastásicas a distancia, digamos, ¿no? Porque las manifestaciones al mediastino también son metastásicas. Pero después nos quedan las manifestaciones metastásicas a distancia. Ya el tumor está diseminado. Ahí tenemos que puede dar metástasis al otro pulmón. Entonces el paciente tiene un cáncer de un lado y aparecen nódulos pulmonares en el pulmón del otro lado. Puede haber metástasis cerebrales. El cáncer de pulmón es uno de los que más da metástasis cerebrales. Otros cánceres que dan metástasis cerebrales son el de riñón, el de piel, el de mama. Testículo también, ¿no, profe? Testículo no tanto. No es tan común que dé cerebral. No es tan, puede darlo, cualquier cáncer puede darlo, pero no es Claro. tan. Los más comunes son riñón, melanoma, pulmón y mama. Esos son los más comunes. Cuando vos tenés una metástasis cerebral, ¿cómo se presenta el paciente? Bueno, se puede presentar con convulsiones. Puede ser una convulsión generalizada o una convulsión localizada. O se puede presentar con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Las metástasis tienden a sangrar. Entonces el paciente hace un ACV hemorrágico. Una vez estaba en mi consultorio, me llama una ex alumna de la facultad, me dice, doctor, quiero que vea a mi papá. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a tu papá? Tiene síncopes. Bueno, tráelo a mi consultorio hoy a la tarde. Cuando la chica está viniendo a mi consultorio, en el auto, el padre hace un episodio aparentemente de síncope. Entonces yo le digo a la chica, contame lo que vos viste.
Entonces me dice, y los ojos se le pusieron para arriba y tenía un movimiento raro en la mano derecha. Le digo, eso no es un síncope, eso es una convulsión parcial. Parcial porque es de un solo lado. Pero si convulsiva y tiene esos movimientos anormales del lado derecho, es porque tiene una metástasis del lado izquierdo. Vamos a darle corticoides y pedir una resonancia, ya mañana le hace la resonancia. Bueno, le hizo la resonancia, el padre tenía una metástasis cerebral y el primario era un cáncer de pulmón. Entonces, ahí tienen un ejemplo de un tumor que debuta con las manifestaciones neurológicas metastásicas, como debut. Entonces usted está de guardia, le llega un tipo con un ACV hemorrágico. Usted tiene que pensar, este ACV hemorrágico puede ser que sea una metástasis de pulmón que haya sangrado, que el tipo tenga en la cabeza. Entonces usted le tiene que pedir una placa de pulmón. Una vez estaba en el hospital francés, yo tenía 33 años más o menos, y había un señor internado que lo iban a operar de un tumor cerebral. Tenía en la resonancia cerebral una tumoración cerebral. Entonces yo lo voy a ver, el tipo se operaba a las 2 de la tarde, yo lo voy a ver a las 12. Entonces le digo, ¿la placa de tórax? No me pidieron una placa de tórax. No, ¿cómo no le pidieron una placa de tórax? Vaya a hacerse la placa de tórax. Entonces lo mando a hacer la placa de tórax. Cuando vuelve tenía un cáncer de pulmón. Y era re importante, porque si tiene un cáncer de pulmón, no le vas a operar el cáncer de la cabeza cuando tiene el cáncer en el pulmón. Entonces, era un tumor metastásico, no era un tumor primario del sistema nervioso. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿se entiende, no? Sí, perfecto. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo a dónde yo estoy apuntando? Sí, Yo profe. estoy apuntando a, mirá que el cáncer de pulmón se puede presentar de muchas maneras. Y vos tenés que ser el que piense que abajo de eso hay un cáncer de pulmón. Eso es lo que yo estoy tratando de generar. Puede haber metástasis en los huesos. No es tan común que el cáncer de pulmón dé metástasis en huesos, pero a veces puede ocurrir. Puede que dé metástasis hepáticas. Tampoco suele ser tan común. Tiene que ser un cáncer de pulmón que esté ya muy diseminado. Lo mismo que dé metástasis en el peritoneo o en el retroperitoneo. Tiene que ser un cáncer ya muy diseminado. Hay un órgano que el cáncer de pulmón tiene una particular afinidad, que son las suprarrenales. El cáncer de pulmón da metástasis suprarrenales. Claro, si yo tengo una metástasis en una suprarrenal, ¿pasa algo? Suponete que yo tengo una metástasis que me destruye la suprarrenal derecha. ¿Me pasa algo? Sí, profe. Hiponatremia, hipercalemia, por ahí. ¿No? Tengo No te la pasa otra. nada. No, porque tenés dos suprarrenales. ¿Compensa el otro Entonces, riñón, doctor? No, suprarrenal, no renal. Ah, perdón. Suprarrenal. Entonces, si tengo afectada una suprarrenal con metástasis, la otra sigue laburando, entonces no hay problema. Pero a veces estos pacientes tienen la mala leche de tener metástasis en las dos suprarrenales. Cuando tienen metástasis en las dos suprarrenales, se destruye la suprarrenal y se produce una insuficiencia suprarrenal. Profe, ¿eso ¿Y sería cómo se aguda manifiesta? o la insuficiencia suprarrenal? En general se manifiesta como una insuficiencia suprarrenal aguda. Ok. Se destruyen las dos suprarrenales y el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal aguda. Y la clave es que va a tener hiponatremia con hiperpotasemia y acidosis metabólica. La insuficiencia suprarrenal es la única causa de hiponatremia con hiperpotasemia. La hiponatremia produce muchos de los síntomas: náuseas, vómitos, anorexia, confusión mental. Eso es por la hiponatremia. La acidosis puede producir dolor abdominal, confundirse con un abdomen agudo. Entonces usted tiene la obligación de pedirle el sodio, el potasio y los gases. Si tiene sodio bajo y potasio muy alto, tiene una insuficiencia suprarrenal.
Y usted lo va a tener que suplementar con corticoides. Para que no haga una insuficiencia suprarrenal, se le dan 300 miligramos de hidrocortisona por día, para sacarlo de la insuficiencia suprarrenal aguda. Es muy raro que tenga metástasis en las válvulas cardíacas. Las metástasis en las válvulas cardíacas se llaman endocarditis marántica. Y el problema es que la metástasis te come la válvula y te produce la destrucción de la válvula con una insuficiencia valvular. Pero es una endocarditis sin bicho, es una endocarditis producida por el cáncer. Se llama endocarditis marántica. Y se ve en el cáncer de páncreas y en el cáncer de pulmón. Muy bien. Y como si todo esto fuera poco, vienen todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho un montón de cosas. El cáncer de pulmón se puede presentar con manifestaciones paraneoplásicas. Acá hay que aclarar qué es un síndrome paraneoplásico. Los alumnos vienen de patología, pero no lo tienen claro. Un síndrome paraneoplásico es que el tumor fabrica determinadas sustancias que ejercen efectos a distancia del tumor. Eso es un síndrome paraneoplásico. Es un tumor. Usted tiene un cáncer en el pulmón, pero el cáncer ese fabrica una serie de sustancias químicas que producen efectos a distancia lejanos al pulmón. Eso es un síndrome paraneoplásico. Y tenemos distintos tipos de paraneoplasia. Tenemos, por un lado, paraneoplasias hematológicas. A nivel hematológico, a veces hay episodios reiterados de trombosis. Episodios reiterados de trombosis venosa. Entonces el paciente empieza su cáncer de pulmón con una trombosis venosa en una pierna. Usted empieza a preguntarse por qué tiene la trombosis, y descubre que el tipo tiene un cáncer de pulmón. En general estas trombosis son trombosis migratrices, donde un día se tapa una vena, otro día se tapa otra vena. Una vez me tocó con un cáncer de páncreas. El paciente se había internado por una trombosis venosa en una pierna. El médico que lo recibe lo revisa y encuentra un hígado metastásico. Le pide una tomografía y tenía un cáncer de páncreas. O sea, un cáncer de páncreas que su primera manifestación había sido una trombosis venosa. A veces hay lo que se llama una diátesis trombótica. Diátesis trombótica es que son pacientes que hacen trombosis en todos lados. Trombosis venosas y trombosis arteriales. Por supuesto es un cuadro gravísimo porque por las trombosis arteriales pueden sufrir amputaciones. Amputaciones de la pierna, de un brazo. Hacen trombosis venosas y trombosis arteriales. Y se ha descrito a veces coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada es una enfermedad hematológica muy grave, es una emergencia hematológica, donde el paciente tiene gran consumo de las plaquetas, un QUIC y un KPTT muy prolongado, y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. Y el paciente tiene tendencia a sangrados y trombosis. Las dos cosas, sangrados y trombosis. Por suerte, también dentro de las paraneoplasias hematológicas a veces pueden tener leucocitosis. Una leucocitosis que es inexplicable. ¿Por qué tiene leucocitosis? También se han descrito casos con eosinofilia. Inexplicable. Después tenemos las manifestaciones osteoarticulares, las paraneoplasias osteoarticulares. A veces he visto Doctor, un tipo... disculpe que lo corte. ¿Cómo estaba el QID y el KPTT? Prolongados. En la CID están prolongados el QID y el KPTT, las plaquetas están muy bajas y los productos de degradación del fibrinógeno están aumentados. Gracias. A nivel de la osteoarticular, a veces tenemos artritis y artralgias sin causa explicable. O sea, el paciente viene a la consulta porque le duelen las articulaciones y tiene inflamadas las articulaciones. Usted primero piensa, será una artritis reumatoidea, será esto, será lo otro, será una artrosis. Usted lo empieza a estudiar, no le encuentra nada y después aparece el cáncer. Una cosa que no dije, los síndromes paraneoplásicos pueden aparecer, esto es muy importante, los síndromes paraneoplásicos pueden aparecer
al mismo tiempo que el cáncer, pueden aparecer después que se descubrió el cáncer, pero a veces pueden aparecer antes que el cáncer. O sea, meses antes. Por ejemplo, usted meses antes puede tener un cuadro de artritis y artralgia generalizadas, pasan 3 o 4 meses y aparece el cáncer de pulmón. Entonces, el síndrome paraneoplásico puede preceder al tumor, coincidir con el tumor o aparecer después que se descubrió el tumor. El otro cuadro osteoarticular es un cuadro bastante peculiar que se conoce con un nombre raro, se llama osteoartropatía hipertrofiante néumica. Osteoartropatía hipertrofiante y néumica. ¿Qué es esto? Es tener dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Dedos en palillo de tambor porque la falange distal está hipertrofiada, entonces el dedo parece como si fuera un palillo de tambor. Y las uñas en vidrio de reloj tiene que ver con los relojes antiguos, esos relojes que se usaban en el chaleco, que tenían un vidrio medio convexo, medio así, o sea, son uñas que tienen un aspecto así medio convexo. Entonces el paciente tiene uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. Además les duele mucho la palpación de los tobillos, de las muñecas y de los huesos largos, porque tienen una neoformación ósea por abajo del periósteo de los huesos. Tienen una neoformación ósea por abajo del periósteo de los huesos. ¿Por qué pasa esto? Aparentemente porque el tumor fabricaría algún factor que estimula el crecimiento óseo. No se sabe todavía cuál sustancia es, pero es una sustancia que produce cambios en la vasculatura y que produce un aumento de la irrigación de esas zonas y un aumento del desarrollo del tejido óseo. Este síndrome paraneoplásico, que es uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor, desaparece si usted le saca el tumor. Usted le saca el tumor, se le va. Pero si tiene una metástasis, reaparece otra vez. Cuidado, no todos los que tienen uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor tienen un cáncer. Hay gente que tiene esto espontáneamente en la población, pequeño porcentaje de gente tiene esto espontáneamente, y hay algunas enfermedades no cancerosas que pueden producirlo, por ejemplo la enfermedad de Graves. Bueno, entonces hemos hablado de síndromes paraneoplásicos hematológicos, síndromes paraneoplásicos osteoarticulares. Vamos a los síndromes paraneoplásicos neurológicos. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres que más cantidad de síndromes paraneoplásicos tiene y probablemente es uno de los que tiene mayor cantidad de síndromes paraneoplásicos neurológicos. Dentro de esos síndromes neurológicos se ha descrito una encefalopatía paraneoplásica. Encefalopatía paraneoplásica es que el paciente empieza con un cuadro de confusión mental, obnubilación, puede llegar al coma, y es un cuadro producido porque el tumor está fabricando sustancias que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central. Se ha descrito y he visto degeneración cerebelosa paraneoplásica. El paciente comienza con una marcada incoordinación en la marcha, prácticamente no puede caminar por la incoordinación que tiene, usted le hace las maniobras, el paciente tiene un síndrome cerebeloso, usted le pide una resonancia y tiene una atrofia de cerebelo. Ese es un síndrome paraneoplásico que está producido porque el tumor fabrica una serie de anticuerpos y esos anticuerpos están dirigidos contra las células del cerebelo, contra las células de Purkinje. Otra que he visto es que el paciente tenga una neuropatía periférica. Esa neuropatía periférica puede ser sensorial o motora. Se presenta en el 15% de los casos, o sea que es bastante común. El paciente puede tener debilidad, no puede caminar por la debilidad que tienen las piernas, por el trastorno motor, y el trastorno sensorial le puede producir parestesia, sensación de hormigueo, de pinchazos, de electricidad en las piernas. Después se ha descrito una miopatía, o sea,
un daño muscular en los músculos proximales y simétricos. De hecho, se asocia mucho el cáncer de pulmón con una enfermedad reumática que se llama dermatopolimiositis. La dermatopolimiositis tiene manifestaciones dermatológicas y manifestaciones musculares, sobre todo de debilidad muscular. He visto también parkinsonismo paraneoplásico. Parkinsonismo paraneoplásico. El paciente comienza con un cuadro parkinsoniano, tiene la voz apagada, una marcha con pasitos cortos, está rígido, camina sin mover los brazos, tiene poco parpadeo, tiene un cuadro parkinsoniano. Pero ese cuadro parkinsoniano se descubre que abajo de ese cuadro parkinsoniano había un cáncer de pulmón. Una vez voy al consultorio de un amigo mío que era otorrinolaringólogo muy prestigioso. Yo estaba haciendo un trabajo con él y en el consultorio él estaba con un amigo personal del abogado. Entonces cuando yo llego, mi amigo, el otorrino, le dice: che, contale acá, Rey, que es clínico lo que tenés, a ver qué te dice. Yo le digo: ¿por qué? ¿Qué le pasa? Una consulta de pasillo, o sea, yo no lo revisé al tipo, nada, simplemente una consulta así de pasillo. El paciente me dice: no puedo dar más clases porque tengo la voz muy apagada, estoy caminando con pasitos muy cortos, arrastro las piernas, estoy muy rígido. Le digo: a ver, camine. Luego caminar. El tipo era un Parkinson, un hombre de 60 años. Le digo: mire, a mí me parece que usted tiene un Parkinson, vaya a ver al neurólogo. Bueno, va a ver al neurólogo y lo medica como Parkinson. Pero probablemente no lo estudió, o le pidió estudio. Yo no se los pedí porque fue una consulta de pasillo, o sea, no era mi paciente, no vino a mi consultorio, no lo revisé, no. A los 6 meses me encuentro con mi amigo. Me dice: ¿te acordás del abogado? Sí. No sabés, tiene un cáncer de pulmón, con metástasis pleurales, en el vértice del pulmón derecho. Ah, le digo, pero entonces el síndrome que nosotros vimos era un parkinsonismo paraneoplásico. Bueno, este tipo, por esa paraneoplasia, evolucionó rápidamente a la demencia paraneoplásica. Es una demencia. A los 6 meses estaba totalmente demenciado y a los 9 meses lo mató el tumor. O sea, ahí tienen un caso de parkinsonismo paraneoplásico. Nos queda el síndrome de Lambert y Eaton. El síndrome de Lambert y Eaton se ve en los tumores tipo Otzel, en el 6% de los casos. Produce un cuadro muy parecido a la miastenia gravis. O sea, el paciente tiene fuerza muscular, pero de golpe cuando repite el ejercicio se va debilitando y se queda sin fuerza muscular. Se produce por anticuerpos que fabrica el tumor que están dirigidos contra la placa mioneural. Es el síndrome de Lambert y Eaton. Nos quedan dos. Se ha descrito una retinopatía paraneoplásica en pacientes con Otzel. La retinopatía paraneoplásica hace que el paciente pueda quedarse ciego por la retinopatía. Y se ha descrito una miopatía necrotizante, donde se producen focos de necrosis en los músculos, secundariamente a la presencia del tumor. Profe, una consulta. ¿Qué porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón presentan síndromes paraneoplásicos? Mira, yo te diría, si yo me baso en los que yo he visto, y más o menos un 8%. Perfecto, o sea que no es mucho, porque cuando mencionaba lo del neurólogo que No le es dijo al mucho, paciente. no es mucho, pero, Claro, no, lo hay. pero usted lo tiene que tener en la cabeza. Sí, El paciente es un fumador, me viene a ver con un síndrome cerebeloso, en un cáncer de pulmón, hay que buscarle cáncer. O me viene a ver con una neuropatía periférica, hay que buscarle cáncer. Usted lo tiene que tener en la cabeza, tiene que pensar. perfecto, profe, gracias. Después hay paraneoplasias endócrinas. Paraneoplasias endócrinas es que el tumor fabrica hormonas. Y ahí hay varias importantes.
Tenemos primero la producción ectópica de ACTH. O sea, el tumor fabrica mucho ACTH. Se ve en los hot cells. Y va a producir un Cushing. Es un Cushing paraneoplásico, general de evolución grave y con mal pronóstico. Puede haber hipercalcemia por el tumor. La hipercalcemia es porque el tumor fabrica paratormona o puede fabricar prostaglandina tipo E. Las dos sustancias pueden producir hipercalcemia. A veces los tumores fabrican gonadotrofinas y entonces el paciente puede tener ginecomastia por la producción de gonadotrofinas. Puede tener producción ectópica de prolactina. Puede tener producción de BIP, el péptido intestinal vasoactivo. Puede tener producción de péptido natriurétrico y entonces el exceso de péptido natriurétrico puede producir una hiponatremia. Y después tenemos uno que es bastante común, que aparece en el 11% de los que tienen OTSEL, que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Es un tumor que fabrica gran cantidad de hormona antidiurética. Entonces, como fabrica gran cantidad de hormona antidiurética, el paciente retiene agua. Pero si usted retiene mucha agua, termina siendo una hiponatremia dilucional. Usted tiene mucha agua, el sodio baja porque usted tiene excesiva cantidad de agua. Y esa hiponatremia dilucional produce un cuadro de trastornos del sensorio, náuseas, vómitos, anorexia. Son pacientes que no tienen edemas y tienen un sodio en orina elevado. Este cuadro era mortal. Era mortal. Cuando tenías un síndrome de secreción inadecuada antidiurética tumoral, era mortal. Se puede ver en cánceres de mama, en linfomas, en cáncer de páncreas. Pero hace unos años ha salido al mercado una droga que se llama el tolvaptan, que es un inhibidor de los receptores renales de la hormona antidiurética. Entonces usted, dándole esta medicación, evita que esta gran cantidad de hormona antidiurética que fabrica el tumor actúe a nivel renal, provocando esa retención de agua. O sea que usted con esta medicación puede manejar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y nos quedan las paraneoplasias dermatológicas. Acá la primera, me gustaría que estas las busquen en el Google y vean las imágenes. Vean cómo se ve el paciente que tiene esto. Porque es mucho más fácil verlo que si yo se las tengo que describir. Ahí tenemos la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es que el paciente tiene manchas amarronadas en el cuello, en las axilas, en las ingles. Profe, Sí, con la acantosis nigricans habría que hacer también un diagnóstico diferencial con un paciente que esté teniendo una resistencia a la insulina periférica, ¿puede ser? sí, claro. Pero el problema es que estos no es un paciente que nunca, es un paciente que a lo mejor no es obeso, no es diabético, nunca tuvo resistencia a la insulina, y de golpe hace una acantosis nígrica. Claro, O habría sea, que ver el contexto del paciente. el contexto del paciente, y es un fumador, entonces vos decís, guarda, puede ser un tumor que tenga un paraneoplásico que fabrique sustancias y produzca la acantosis nígrica. Claro, perfecto, gracias. La dermatopolimiositis, que ya hablamos, que da debilidad muscular con ciertas lesiones a nivel de la piel, lo vamos a estudiar el año que viene cuando tengamos reumato. Puede a veces haber hiperpigmentación. En general la hiperpigmentación es porque el tumor fabrica ectópicamente hormona melanocito estimulante. Entonces el tipo empieza con una hiperpigmentación en la piel y es por su cáncer que fabrica esta sustancia melanocito estimulante. Después se ha descrito el eritema giratum. El eritema giratum es un eritema que cuando vos lo ves en la piel parece como que tiene como una imagen, genera como una imagen como si estuviera girando alrededor de un eje. El eritema giratel, la necrosis digital rápidamente progresiva. Necrosis digital rápidamente progresiva es que se te necrosa un dedo, al otro día se te necrosa otro, al otro día se te necrosa otro dedo, y te tienen que amputar los dedos porque haces una necrosis digital rápidamente progresiva. En los carcinomas epidermoides se ha descrito la hipertricosis lanuginosa.
tienen hipertricosis, o sea, tienen mucho pelo en el cuerpo, pero es un pelo parecido al lanugo. El lanugo es una reproducción de pelo, pero no es un pelo normal, es un pelo parecido al lanugo del bebé. Y finalmente puede haber vasculitis paraneoplásicas. Esas vasculitis paraneoplásicas en general afectan los nervios periféricos y se ve más en los tumores tipo Hot-Cell. Bueno, con esto terminamos hoy. Yo creo que, fíjense que yo dediqué la clase solo al cuadro clínico. Solo al cuadro clínico. ¿Por qué? Y porque es muy importante que usted recuerde todas las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente con cáncer de pulmón. Y yo quiero que usted no se trague el cáncer de pulmón. Entonces usted tiene que saber muy bien todas las manifestaciones clínicas, por invasión, por contigüidad, las propias del pulmón, las metastásicas, las paraneoplásicas. Tiene que saberlas todas muy bien porque se las voy a tomar mucho. Yo le puedo preguntar el día del examen, dígame 5 manifestaciones metastásicas neurológicas y 5 endocrinas, por ejemplo. Tiene que saber. Entonces, es muy importante. Si usted presta atención, fíjese que hay varias que pueden dar hiponatremia. Puede dar hiponatremia a la metástasis suprarrenal, puede dar hiponatremia al síndrome paraneoplásico por exceso de hormona antidiurética, y puede dar hiponatremia porque tenga un péptido natriurétrico excesivo fabricado por el tumor. O sea, hay 3 causas que pueden dar hiponatremia. Hiponatremia, en 2 de ellas paraneoplásicas y una metastásica. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda. Espero que más o menos entiendan la importancia que yo le doy a esto. A mí yo no les voy a tomar, dígame, el TNE, el TNM del cáncer de pulmón, los estadios, porque eso cambia. Cada 3, 4 años los oncólogos eso lo cambian, lo modifican. Lo mismo los tratamientos, los oncólogos lo cambian, lo modifican, porque aparecen drogas nuevas. Pero yo lo que le voy a tomar, sí o sí, es las manifestaciones clínicas, la metodología de estudio. Usted no se tiene que tragar un cáncer de pulmón. Haga la especialidad que usted haga, sea ginecóloga. Es ginecóloga. Viene una señora de 50 años, fumadora, y de golpe le dice, empieza a contar, y usted dice, esta señora no tendrá un cáncer de pulmón, es fumadora. Le tengo que pedir una placa de tórax, le tengo que pedir una endoscopía y una tomografía y mandarla a neumonólogo. Entonces usted tiene que tener el cáncer de pulmón en la cabeza. Si usted lo tiene en la cabeza, no se lo va a tragar. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. O sea, yo tengo una consulta. Los orales son en el hospital, sí señor. Los orales son en el hospital, los escritos son en la facultad. Eso no quiere decir de que a veces para desempatar a un paciente, un alumno que es dudoso, o que el alumno cree que fue su examen mal corregido, no